Bueno, muchas gracias, Indira, por esa información. Ahora, antes de iniciar, por favor, se me acompañen a una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por este medio, Señor, que nos permites estar, aunque no estemos juntos al lado uno al otro, pero estamos juntos de corazón y de pensamiento. Te damos gracias por este día, de que nos das la oportunidad de tener presente a Padre Jorge con nosotros. Llénalo de tu sabiduría, Padre bendito, que sean tus palabras por medio de él, que tengamos nuestras mentes, oídos y corazones abiertos a escuchar, Señor, tu mensaje. Te pedimos, Padre bendito, que nos llenes de paz y tranquilidad, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, no solamente nosotros en este país, pero en muchos países, Padre Celestial, en el mundo. Te pedimos que nos recuerdes, Padre bendito, que no estamos solos, que primero tú estás con nosotros y esta comunidad de Príncipe de Paz también está con cada uno de estas personas, Señor, con toda la parroquia, Padre bendito. Te pedimos por el Padre Eric, te pedimos por todas las personas en las oficinas que trabajan diario a diario para poder tener todos estos recursos, Padre Celestial, para estar más cerca de ti. Te doy gracias por cada una de estas familias de Príncipe de Paz, que la llenes de tu santísimo amor, de bendiciones y que la guíes, Padre bendito, en estos días, especialmente en estos momentos, con tu Santo Espíritu. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, de nuevo, bienvenidos y estamos muy alegres de que nos estén acompañando y de nuevo tomando este tiempo por medio de la tecnología, que de nuevo, como no podemos estar juntos, pues estamos cogiendo lo que más podamos por medio de este tiempo virtual que tenemos uno con otros en comunidad. Como les mencionaba, hoy día vamos a tener a Padre Jorge, así que le damos la bienvenida al Padre Jorge. Padre Jorge es actualmente nuestro vicario parroquial acá en Príncipe de Paz. Él es de descendencia hispana, nacido en Chicago. Acá Príncipe de Paz es su quinta parroquia que él está involucrado. Y en julio de este año, él tendrá 5 años de haber sido ordenado sacerdote. Así que estamos con mucha alegría de nuevo de tenerlo acá. El padre Jorge le gusta, su pasatiempo le gusta estar hablando con sus feligreses, con sus amigos y familiares. Le gusta ir al cine, a los restaurantes y le gusta hacer ejercicios. Le gusta viajar también y es un fan de los Chicago Cubs. Así que me gusta mucho de lo que le gusta a Padre Jorge, me gusta a mí también, porque me gusta ir mucho al cine y me encanta salir a comer. Desafortunadamente, ahora mismo no podemos. Otra cosa que le gusta mucho al padre, que le gusta aprender de la apologética, de la Sagrada Escritura, y también disfruta mucho escuchar testimonios de las personas que ya han encontrado a Cristo. Así que eso me gusta mucho eso, que le gusta escuchar esos testimonios cuando ya nosotros estamos acercándonos a nuestro caminar en Cristo. Y bueno, ahora los voy a dejar con el Padre Jorge y él comenzará hablándonos de las órdenes sagradas. Padre Jorge. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y hoy vamos a tocar el tema de las órdenes sagradas dentro de la Iglesia Católica. Es uno de los sacramentos que celebramos en la vida sacramental dentro de la Iglesia Católica. Dentro de las órdenes sagradas se manifiesta lo que llamamos la vocación, el llamado de Dios a un estilo de vida donde uno puede sentirse feliz y lleno. Igual también el matrimonio, el sacramento del matrimonio es un llamado a querer formar una familia y también a establecer un hogar. Entonces esas dos vocaciones
Son dos vocaciones que el Señor hace en la vida de una persona para poder encontrar la felicidad. También hay otra vocación, pero no es como un sacramento, es la vocación de la vida soltera. La vida soltera es una vocación también que una persona puede descubrir, explorar más un trabajo o un deseo que le gusta hacer en la vida para poder contribuir sus dones y sus talentos a la sociedad y también ayudar a desarrollar el ser humano de una manera que pueda contribuir a ese desarrollo. La otra cosa dentro de la vida soltera de la vocación es de que también puede convivir más con la familia, con los hermanos o hermanas, aquellos que ya han tomado la vocación del matrimonio y tienen hijos, también pueden darse ellos mismos que viven la vida soltera para poder ayudar el desarrollo dentro del hogar. Hay diferentes vocaciones y llamados que el Señor hace dentro de la vida de uno. En la vida de la orden consagrada, uno escucha la voz, responde al llamado, si es ser sacerdote o ser la vida matrimonial. La vida del sacerdote básicamente se basa en lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús tuvo su última cena, nosotros celebramos lo que es el Jueves Santo. El Jueves Santo fue el día que Jesús estableció la orden sacerdotal. Es ahí cuando también sucedió el lavatorio de los pies. Ahí es cuando Jesús hace una oración que es la oración sacerdotal en el Evangelio de Juan. Es ahí cuando Jesús les da el misterio de lo que llamamos la Eucaristía. Y habían 12 apóstoles a quien él llamó por nombre para que lo siguieran y también sean los que iban a ser responsables de los misterios de Dios, que es los 7 sacramentos. Ahí se desarrolla lo que llamamos la orden sacerdotal. En la Biblia, en las cartas de San Pablo era un hombre que vivió una vida consagrada. Él se consagró, él era célibe, no tenía esposa. Y hay unos que dicen que sí estaba casado, pero que se quedó viudo. Hay diferentes discusiones teológicas. Pero en una de las cartas de San Pablo, en la primera carta de Corintios, habla que él desea que todos sean como él, celibato, célibe, no tener relaciones con nadie, sino que consagrar su vida completamente al servicio de Dios. Él ahí explica por qué uno puede servir a Dios de esa manera, porque una persona ya consagrada se dedica completamente al ministerio de Dios. En cambio, una persona que está casada tiene que preocuparse por las cosas del hogar, las cosas terrenas. Entonces, cuando una persona se consagra o lo consagran para una vida sacerdotal, está dando su vida completamente para su pueblo. Entonces, ahí es donde vemos dónde se desarrolla ese estilo de vida del célibe. Y también en la Biblia aparece lo que llamamos obispos. Los obispos son los encargados de los misterios de Dios. Un obispo es el único que puede ordenar a un sacerdote. En la carta hacia Timoteo y también en las otras cartas de San Pablo habla del oficio de un obispo. Dice que si alguien inspira a ser obispo, tiene que ser un hombre de buen carácter, un hombre que sabe manejar su casa, porque en aquel tiempo se casaban los obispos. Entonces ahí también sale la palabra obispo, cómo identificas y cómo continúa hasta ahorita. La ordenación se lleva a cabo por lo siguiente, como Pablo le dice a Timoteo, reenciende lo que ha recibido con la imposición de manos. Entonces ahí es donde se pasa de su sección en la Biblia, la vida consagrada y sacerdotal, con la imposición de manos. Cada vez que un obispo impone manos sobre un candidato que está llamado al sacerdocio, ya esa persona es consagrada y encargado para oficiar los misterios de Dios. Es decir, como un diácono. Un diácono es consagrado,
pero puede ser un diácono transicional o un diácono permanente. ¿Cuál es la diferencia entre el diácono permanente y el diácono transicional? El permanente está casado, tiene su esposa y tiene sus hijos. Este diácono no hace un voto de la castidad. En cambio, el diácono transicional sí hace una promesa de vivir casto en su vocación para prepararse para la orden sacerdotal. Esa es la diferencia entre el permanente y el transicional. Cuando llega el transicional a ser sacerdote, ahí es donde se le delega lo que llamamos facultades. Es decir, puede perdonar pecados, puede consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, puede dar la unción de los enfermos, porque la unción de los enfermos también se basa en perdón de los pecados, puede celebrar el matrimonio, el bautismo, y el obispo es el único que puede celebrar el sacramento de la confirmación, pero si el obispo no puede venir a la parroquia, le delega al sacerdote o al párroco para que celebre ese sacramento de la confirmación. En la vida del diácono permanente consagrado, solamente puede predicar, no puede escuchar confesiones, no puede consagrar, porque eso solamente se le deja al sacerdote y al obispo. Puede él ser testigo de una boda, ahí puede celebrar funerales y también puede celebrar bautismos. Entonces, esas son las dos diferencias entre el diácono permanente y el diácono transicional para ser sacerdote. Durante el tiempo, la iglesia desarrolló la vida sacerdotal y empezó a crecer y a extenderse dentro del clero. A través de la ley canónica que la iglesia tiene, es la ley de Cristo, son leyes que, inspirados por el Espíritu Santo, ayuda a gobernar la iglesia. Y es la manera en cómo la iglesia se santifica a través de esas leyes. Por ejemplo, una ley que la iglesia establece dentro de la orden sacerdotal es el celibato. El celibato es solamente una disciplina, es una ley del ser humano. Esa ley se estableció por el Papa Gregorio VI en el siglo XI. Por causa de los incidentes que han sucedido antes en la iglesia desde el inicio, como por ejemplo, si el sacerdote estaba casado, tenía hijos y luego tenía una iglesia y todos iban a la iglesia y ahí celebraban la misa y los misterios de Dios. Cuando se moría el sacerdote, la herencia se quedaba a la familia, entonces la comunidad se quedaba sin una iglesia, no tenía nada, tenían que iniciar otra vez de nuevo. Si el papá y mamá si el sacerdote tenía su familia también, y los hijos no querían seguir el ejemplo de papá y mamá, entonces había escándalo en la comunidad. Entonces decían, ¿cómo tus hijos que no siguen la fe y tú siendo el sacerdote de la comunidad, estás dando un mal ejemplo? Esa es otra manera que hubo discusión dentro de la iglesia. Porque la ley antigua del sacerdote era que si iba a ofrecer los sacrificios o las oraciones dentro del templo, no podía estar en contacto con una mujer. Entonces, cada vez que llegaban los días donde uno tenía que celebrar la comunión, la Sagrada Comunión, enviaban al diácono permanente a quedarse en la casa del sacerdote para que él se aseguraba que no había ningún contacto con su esposa, porque iba a considerar impuro el sacrificio porque ya se manchó. Entonces, eso la iglesia empezó a evaluar todo eso y empezó a ver situaciones que han surgido en el pasado, que llegó a ese término de decir que todos tienen que ser celibatos si van a ser sacerdotes, no podían tener familia, esposa. Y es lo que significa la palabra celibate, no tener una relación íntima con otra mujer. Y de ahí es cuando esa disciplina se empezó a extender en toda la Iglesia Universal hasta ahorita. Pero sí había sacerdotes y obispos casados en el principio de la iglesia. Y hasta ahorita hay otras
ramas dentro de la iglesia que se llaman la rama bizantina. Ellos sí todavía continúan la práctica de que sacerdotes estén casados dentro de la iglesia y pueden celebrar los misterios, pero continúan esa disciplina. Entonces, esta es la vida sacerdotal y el llamado que Dios hace en una persona para poder consagrarse y dedicar su vida completamente a Dios dentro de la iglesia. ¿Preguntas? Indira, ¿tenemos algunas preguntas para el padre? Ya se durmió. Si no, vamos a dejar que creo que Leti tiene una pregunta o dos. Leti. Ajá. Sí. Un sacerdote, después de que decide dejar el sacerdocio, ¿él sigue siendo sacerdote? ¿Cierto o falso, padre? Dice que porque solo hombres pueden ser sacerdotes. Sí, es una pregunta que siempre ha hecho mucha gente, igual como personas que dicen, ¿por qué un hombre y otro hombre no se pueden casar? ¿O por qué una mujer y otra mujer no se pueden casar? Son preguntas muy legítimas, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, Dios nunca diseñó que el matrimonio es entre un hombre y un hombre, sino que lo diseñó entre un hombre y una mujer, que llamamos Adán y Eva. Ahí es donde se forma el sacramento del matrimonio, porque pueden procrear hijos. En cambio, el sacerdote, cuando Dios llamó a los apóstoles, solamente llamó a 12 hombres. Y siendo él verdadero Dios y verdadero hombre, pues él pudiera llamar a una mujer para que sea parte de la última cena y que comparte la vida sacerdotal del estado clérico, pero no sucedió así. Solamente Jesús ordenó 12 apóstoles que eran hombres y les dio la autoridad y poder para poder evangelizar dentro de la iglesia. Pero la mujer toma un importante papel dentro de la iglesia porque María es el ejemplo y modelo del discipulado. A través de ella conocemos las virtudes auténticas, que es la humildad, la fe, la caridad, todas esas virtudes que le dan vida a la persona y también desarrollo dentro del carácter. Hay muchas mujeres también que han consagrado su vida en la vida religiosa, eso es lo que existe también dentro de la iglesia. Si una mujer quiere consagrarse, se consagra y también vive su vida a través de la oración y orando por toda la iglesia universal. O sea, hay muchas maneras en cómo la mujer puede servir dentro de la iglesia. Ok, está haciendo preguntas, pero vamos a contestar las que están relacionadas con el sacramento de las órdenes sagradas. Alguien que haya tenido una relación, sea casado o no, y después se separa, ¿esa persona puede ser sacerdote? Sí y no. Si, por ejemplo, si una persona estaba casada, todavía la iglesia tiene que investigar si el matrimonio fue legítimo. Si el matrimonio no fue legítimo, hay lo que llamamos una anulación. Entonces ya esa persona, si sus hijos ya crecieron y ya tienen sus carreras y ya están economizados, establecidos, y esa persona tiene el deseo de buscar la vocación en la vida sacerdotal, puede, pero ya depende del obispo, porque aquí en la arquidiócesis no permiten a candidatos entrar al estado clérigo si no tienen 35 años mayor, o si ya son diáconos permanentes y se muere la esposa, ellos pueden también ascender a la vida sacerdotal. Como tenemos 2 diáconos en nuestra comunidad que sus esposas fallecieron, era el diácono Bob y el diácono Paul, pero ellos quieren solamente permanecer como diáconos permanentes.
nos habla, Padre, sobre el santo matrimonio. Ok. Matrimonio es una vocación muy bonita. Si realmente saben vivir el llamado del sacramento matrimonial. Empezando con la Biblia, el matrimonio en la Biblia empieza como un matrimonio y termina con un matrimonio. Interesante, ¿verdad? Si tú lees la Biblia desde el principio hasta el final, empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Adán y Eva fue el primer matrimonio que Dios creó. Y les dice Dios, multiplíquense, es decir, que estén abiertos a la vida y tengan los hijos que Dios les da. Adentro de ese matrimonio empezamos a descubrir lo que el matrimonio siempre tiene que tener en su vida. Es decir, que ellos tenían comunión con Dios. La pareja pudo escuchar, hablar y caminar con Dios. Es algo muy importante. Eso es lo que llamamos una relación íntima con Dios y con uno mismo. Dios les da también todo lo que es bueno en su corazón. Ahí es donde uno conoce el amor, el corazón, ahí es donde conoce la esperanza, la fe, la bondad, el perdón, ahí es donde uno conoce la prudencia, el discernimiento, ahí es donde uno conoce la templanza, la confianza, o sea, todos esos valores y virtudes es lo que residaba en el corazón de Adán y Eva. Por eso siempre estaban en armonía con Dios y con toda la creación. No había pecado. Cuando Dios forma a la mujer a través de la costilla de Adán, Dios nos deja ver que las costillas protegen el corazón. Es el órgano más delicado dentro de la persona. Entonces el trabajo de Adán era proteger el corazón de Eva para que Eva no cayera en tentación y ella pueda permanecer en el amor de Dios para que esa unión se lleve a cabo siempre a su vida fructible y desarrollo humano. Pero sabemos qué pasó con la historia. Eva mordió la manzana y ahí es donde entró el pecado. Entonces también cuando entró el pecado en Eva, en su corazón y en sus deseos y en su mente, no solamente se contaminó ella, sino que también se contaminó Adán. Entonces, eso también perjudicó la relación que tuvieron con Dios. Se desconectaron. Y en la Biblia vemos cómo Dios quiere salvar la pareja. Y es lo que llamamos la familia, porque en la familia hay hijos. Y conocemos cómo la violencia empezó a desarrollarse dentro de la familia. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín mató a su hermano y entonces ahí es donde conocemos el pecado, que es lo que causa a uno pecar contra Dios, y no mató a su hermano. Y ahí es donde vemos también la violencia incrementando durante mucho tiempo, porque la única familia que se salvó del diluvio fue Noé y su familia, una familia que sí protegió su corazón y tuvo siempre la presencia de Dios morando en sus vidas. Y hicieron una arca y se salvaron, que es la iglesia. La arca representa la iglesia. Y también conocemos la vida de Abraham, un hombre muy obediente, un hombre lleno de fe. Dios le prometió que iba a tener una herencia, una descendencia muy grande como las estrellas. Pero llegó un tiempo donde él dudó y cometió adulterio, porque se acostó con la esclava que se llamaba Agar. Ahí es donde conocemos donde el matrimonio sufre muchas cosas a través de la vida y las circunstancias que se le hace presente. Sin en cambio, Dios todavía era fiel y él permaneció fiel a su promesa con Abraham y le dio a un hijo a Sara, y Sara también concibió y dio nacimiento a Isaac. Lo que sí vemos es que Isaac sí tenía un matrimonio muy bonito con Raquel. ¿Era Raquel o Rebeca? Rebeca, pienso que es Rebeca. Ella era una mujer donde creció en un hogar donde sí cultivaron todos esos valores en su corazón. También a Isaac. Isaac aprendió de su papá y su mamá
y él cultivó muchos valores en su vida. Y la oración también estaba muy alimentada en su vida porque él tenía una buena relación con Dios. Cuando él recibió a su esposa en su tienda, dice la palabra de Dios que su tienda se llenó de mucha luz, mucha alegría. Fue consolado porque falleció su papá y su mamá. Ahí es donde conocemos que no importa cuánta oscuridad pueda haber en el mundo, si uno permanece unido a Dios y tiene su vela encendida dentro de su hogar y sigue alimentando esos valores que siempre tiene uno que cuidar en el corazón, esa luz nunca se va a apagar. Y ahí es donde va a estar la felicidad. Esa es la felicidad de la vocación dentro del matrimonio. Y cuando nosotros empezamos a conocer más acerca del matrimonio, en todo el pueblo de Israel, sí había lo que llamamos divorcio. Ahí es donde Moisés declaró una acta de divorcio a cualquier hombre dentro de la cultura de despedir su mujer con una acta de divorcio. Y todo eso se practicaba en el Nuevo Testamento con, conocemos eso con San José, el esposo de María. Cuando José se dio cuenta que María, la madre de Jesús, estaba embarazada, él discretamente por la noche quería darle una acta de divorcio para que nadie se diera cuenta, porque si la comunidad se diera cuenta que María estaba embarazada fuera del matrimonio, la iban a matar. Entonces él no quiso difamarla. Y ahí es donde el ángel intervino y le dijo que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces el divorcio todavía se practicaba en la mente judía. Y cuando uno lee Mateo 19, ahí es donde le hacen la pregunta a Jesús acerca del matrimonio. Si es lícito divorciar a su mujer o despedir a cualquier motivo, porque Moisés les dio la ley. Le dice Jesús, no, porque desde el principio nunca fue así. Que lo que Dios creó, como en Génesis capítulo 1 al 3, lo que Dios creó desde el principio, hombre y mujer, que no lo separe el hombre. Es decir, que la pareja cuando se casa forma una alianza que no se puede romper, que es diferente a la vida sacerdotal, porque el sacerdote solamente hace 3 promesas y no es como una alianza con otra pareja, unos votos. El sacerdote hace promesa a la oración, el celibato y también obediencia al obispo. En cambio, a la vida matrimonial hacen una alianza, un juramento delante de Dios. El sacerdote le hace las 3 preguntas, vienes aquí delante del altar libremente, sin que nadie te presione, sin duda cualquiera, a entrar a un matrimonio. Y la pareja dice que sí. Y la segunda pregunta dice, ¿están dispuestos de recibir de Dios los hijos que Dios les da y educarlos dentro de la fe? La pareja dice sí. Y la última pregunta que dice el sacerdote, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro por todo el resto de la vida? Entonces la pareja dice que sí. Entonces esas 3 preguntas expresan la intención que la pareja tiene cuando se están acercando al altar. Lo siguiente que pasa dentro del rito, dice el sacerdote, ahora sí, unen sus manos y hagan su promesa, su alianza delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice el esposo, yo te tomo a ti como mi esposa, prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa es la alianza. Y lo mismo hace la esposa. Y ya se le entrega los anillos y le dice el esposo a la esposa, recibe este anillo como signo de mi fe, de mi fidelidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hace lo mismo la esposa. Entonces ahí es donde se sella lo que llamamos la alianza dentro de ese matrimonio. Porque digo unas oraciones al final, digo, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Lo mismo que hace Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 19. Lo mismo que hace Jesús. Por eso decimos que dentro del matrimonio no existe el divorcio, que cuando uno hace una promesa dentro del matrimonio, delante de Dios y sacerdote y el pueblo, ya ese matrimonio es indisoluble, no se puede romper. Entonces Jesús compara la iglesia como un matrimonio. En la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 5 dice que
que así como un esposo y una esposa se une el uno el otro, así Cristo se une a la iglesia, todo el pueblo de Dios. Porque la iglesia católica no es del padre Jorge, ni tampoco del obispo, ni del Papa Francisco, sino que es la iglesia de Cristo. Y es el mismo Cristo que se une a la iglesia como en un matrimonio que nunca se puede romper. La diferencia entre el ser humano y Cristo es de que Cristo es fiel, Él cumple sus promesas y lo que jura Dios, Él nunca retrasa o retroza sus palabras, sino que las cumple. Y entonces Él nos deja ver que dentro del matrimonio sí se puede lograr la felicidad y la fidelidad hasta la muerte si permanecen unidos a Cristo. Y así como Cristo permanece unido con nosotros a través de los sacramentos, la vida sacramental, Él así sigue purificando su iglesia, la sigue sanando y la sigue sumergiendo a través de su sangre la iglesia entera cuando realmente se enferma la iglesia por causa de pecados o si alguien falla dentro de la iglesia. Es Cristo que la baña, la perdona y la restaura de nuevo a través de su gracia. Así Cristo compara la iglesia como un matrimonio para permanecer dentro de la iglesia unidos hasta que la muerte los separe. Y finalmente es la esposa que se presentará en el cielo, que es la iglesia entera. Todos los que han permanecido unidos a Cristo van a aparecer en el cielo. Es lo que llamamos la Nueva Jerusalén. Así termina la Biblia con el matrimonio. Creo que la pregunta es, padre, que si se puede comulgar estando casado por lo civil solamente. Well, no se puede, no pueden comulgar, porque aunque sí es un matrimonio, porque han hecho promesas, pero no es una alianza. La diferencia entre un matrimonio civil y un matrimonio dentro de la iglesia es lo siguiente. En el matrimonio civil es solamente un contrato, es decir, que se puede romper. Es decir, me meto en esta relación, pero de acuerdo con estos requisitos, ¿sí? O sea, no hay un compromiso. Es como decir a la mitad, no hasta la muerte. En la iglesia matrimonial, dentro de la iglesia, es una alianza, es para siempre, es un compromiso totalmente. Ahí no se puede romper. Esa es la diferencia entre civil y dentro de la iglesia. Por eso, los que están casados por el civil se les invita a que hagan una convalidación dentro de la iglesia, que puedan recibir la bendición del sacerdote que representa a Jesús aquí en la tierra para poder ejercer el sacramento matrimonial y esas personas puedan recibir la Eucaristía. Leti, ¿tú tienes alguna pregunta? Cuando una persona ha sido casada en otra denominación, la Iglesia Católica, ¿qué es el procedimiento que tiene? Bueno, si no son católicos, la Iglesia Católica sí reconoce la vida matrimonial en otras iglesias, porque es un sacramento en un hombre y una mujer, de acuerdo a la fe que ellos estén practicando. Si ellos son metodistas o adventistas, si se casan dentro de su iglesia, si son bautizados, la iglesia reconoce ese matrimonio. Si se casan por el civil, la iglesia reconoce ese matrimonio. Lo único que hace el matrimonio inválido es si un católico se casa con otra persona que no es católica o católico dentro de otra iglesia, ese matrimonio es inválido. Eso no vale delante de los ojos de la iglesia. Igual como el civil, es inválido porque se casaron delante de un juez y no un sacerdote. Si le escuché bien, es que una pareja que estaba casada por la iglesia se divorció,
pero ahora está con otra pareja ya por 16 años, me parece ser, que entonces ellos están preguntando que si ellos pueden o cómo pueden ellos hacer para poder comulgar. Ya, es una situación muy difícil pastoralmente, pues uno ve que ya hay dos matrimonios, un segundo matrimonio. Lo que pasa es que cuando uno se casa dentro de la iglesia, no puede volver a casarse de nuevo si no arregla su situación primero. Es lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, que si uno divorcia su esposa o esposo y se casa con alguien más, está viviendo en adulterio. También lo dice Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, que le dice al rey Herodes que no es lícito tomar la esposa de tu mujer porque ella no se divorció, no la despidió su esposo, sino que todavía ella estaba casada con alguien más. Entonces él se casó con ella y entonces le dijo Juan el Bautista, es pecado tomar la mujer de tu prójimo, es adulterio. Entonces nosotros sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte. Cuando una pareja ya está en otro segundo matrimonio y no ha podido iniciar el proceso de la anulación, son unas formas muy largas, muchas preguntas que hace la iglesia, porque la iglesia tiene que investigar si ese primer matrimonio fue válido o no válido. Una de las maneras en cómo un matrimonio puede ser inválido, es decir, si la persona se acercó al altar y prometió que iba a ser fiel y antes de acercarse al altar ya había infidelidades en la relación. Entonces ahí es donde el matrimonio es inválido. Si, por ejemplo, hay violencia doméstica antes de casarse y nunca se manifestó eso, eso es razones por cuales ese matrimonio fue inválido. Hay muchas maneras en cómo el matrimonio viene siendo inválido y la iglesia ve las intenciones por cuales sucede que un matrimonio no es válido. Por eso se dice que el matrimonio nunca sucedió. Entonces lo anula. Entonces ya la persona es libre, ya puede volverse a casarse con alguien más o puede casarse con la persona con la que está. Pero sí es un caso muy difícil y siempre hay que decirle a esas personas que por favor empiecen la anulación matrimonial, porque no es justo estar viviendo así y la otra persona también está viviendo en esa situación, es muy grave. Padre, en esta situación así, ¿usted recomendaría de que las parejas vengan a hablar con usted? Sí, tenemos un diácono que se encarga de las anulaciones dentro de la iglesia parroquial, es el diácono Tom. Él hace todo el proceso de anulación. También pueden venir a hablar conmigo si ellos quieren para explorar más el estatus de esa relación. Lo que sí también recomienda la iglesia, si están en un segundo matrimonio y ya tienen familia, es vivir como hermanos dentro de la iglesia. Es decir, no estar durmiendo juntos en el mismo cuarto. Y también si practican la castidad, pueden confesarse y recibir la comunión. Ok, Padre, muchas gracias por esa información, muy importante. Leti, ¿tú tienes algo? Perdón. Padre, para convalidar a un matrimonio es cuando ellos vienen de otra denominación y se quieren casar en la católica, solamente es convalidar. Si vienen de otra denominación y se quieren casar con un católico, la única manera que puede uno recibir la anulación es si el no católico ya ha estado casado con alguien más dentro de su dominación. Entonces, por ejemplo, si hay un no católico
que se quiere casar con alguien dentro de la Iglesia Católica, pero ya tuvo 3 matrimonios. Entonces, esa persona no se puede casar con el católico porque tiene que primero hacer un proceso de anulación de los 3 matrimonios que ya tuvo. Y ahí es donde hay un impedimento de que impide que la persona dentro de la Iglesia Católica se case con él. Ok, Padre, gracias. Vamos a continuar. Recuerden de que si tienen más preguntas, las pueden mandar y después nosotros estaremos viéndolas y también se las estaremos, las preguntas las estaremos viéndolas y respondiendo de sus preguntas después también. Padre, si nos habla sobre la consagración a la Sagrada Familia, por favor, y también si les pregunta a nuestras familias cómo ellos están viviendo ahora mismo su iglesia doméstica. Okay, so la consagración a la familia es básicamente una oración que uno hace, no es una oración así que uno lee, dice, ya me la memoricé. Es una oración que uno puede examinar palabra por palabra. Y si es como una cápsula, cuando rompes una cápsula, tiene los ingredientes, las vitaminas o la medicina dentro de la cápsula. Entonces, cuando uno rompe una cápsula, ahí es donde descubre lo que hay dentro del significado de esa palabra. Entonces, en esta oración, uno va a consagrarse, va a consagrar toda su familia. El mejor ejemplo que uno puede tener de la Sagrada Familia es la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Ahí es donde descubrimos la escuela de Nazaret. Ahí podemos descubrir cómo Jesús creció en estatura y en sabiduría. Jesús conoció los 10 mandamientos y aparte de las 612 leyes que el judío tiene que practicar y todos los 150 salmos que se tiene que memorizar de memoria a la edad de 10 años. El niño va conociendo lo que llamamos el catecismo. El catecismo es muy importante porque ahí le da la formación al estudiante. El estudiante aprende de los 10 mandamientos, aprende las oraciones, aprende en distinguir entre el bien y el mal, aprende lo que son los sacramentos, aprende cómo integrarse dentro de la comunidad, dentro de la misa, aprende cómo responder al rito dentro de la misa, utilizando los signos del movimiento de las manos, el cuerpo, cómo se arrodilla, cómo ora, cómo cierra sus ojos, cómo responde, cómo canta, cómo está activamente participando. Entonces, toda esa formación es formando la conciencia y también el comportamiento de la persona que ayuda a la persona a dirigir hacia Dios. Es muy importante. Entonces, ahí está la parte espiritual también. La parte moral también está ahí. Entonces, la parte de los valores es lo que llamamos la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es básicamente el papá y la mamá enseñando a los niños cómo crecer en esas virtudes. ¿Qué es prudencia? ¿Qué es amor? ¿Qué es caridad? ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es perdón, misericordia? Todos esos valores son muy importantes. ¿Qué es el respeto? ¿Qué es la dignidad? Se tienen que alimentar dentro del hogar. Y también ahí es donde se comunica el mensaje de la salvación, la historia de Jesús. ¿Qué dice la palabra cuando Jesús enseña a los apóstoles? ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer? ¿Cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cuáles son las parábolas que Jesús nos transmitió, como las bienaventuranzas, los milagros que Él hizo cuando la gente creyó en Él, cómo lo escucharon, cómo obedecieron, etcétera? Entonces, esa es la iglesia doméstica. Ahí es donde uno aprende la fe.
dentro de la iglesia doméstica, dentro de la familia. Y hay muchas tradiciones que las culturas tienen. Por ejemplo, en México tienen durante la Navidad, arruñan el niño. Después de que vienen a misa, tienen también traen sus niño Jesús para bendecir y se lo llevan a la casa, y antes de que destapen los regalos se están arruinando el niño, y entonces están comunicando el mensaje del Evangelio, el nacimiento de Jesús. Eso es la iglesia doméstica. Las posadas también son maneras en cómo los niños van creciendo dentro de la iglesia doméstica. Estamos siguiendo la vida cristiana, como María tuvo que buscar posada. Rezando el rosario también, ¿no? Ayudándole a los niños a entender que estos misterios es una manera como ellos pueden contemplar la palabra de Dios. Ayudando a los niños a entender las historias dentro de la Biblia, tomando un pasaje de la Biblia y leyéndoles una historia. Mucha gente antes no tenía libros, entonces, ¿qué hacían ellos? Les contaban historias. Y entonces dentro del trabajo del papá y mamá es contar las historias dentro de la Biblia para que la gente, los niños, se siguen formando a través de la palabra de Dios y conociendo. Jesús tuvo que aprenderse 150 salmos de memoria, y nosotros nos cuesta memorizar un Padre Nuestro, una Ave María, y también nos cuesta memorizar los 10 mandamientos. Y Jesús todos los 150 salmos se memorizó. Esa es la iglesia doméstica que la iglesia habla. Muchas veces dice la gente que es responsabilidad del padre enseñarle a la comunidad la fe. Sí, tengo parte de responsabilidad, pero no de la fe dentro del hogar. O es responsabilidad de los padres educar y enseñar a sus hijos lo que son las costumbres y también los valores. Eso se aprende dentro de la iglesia, dentro del hogar. Yeah. Indira, ¿tú tienes algo? No, vamos ahora con la iglesia. ¿Puedes hacer la pregunta? Padre, usted hace la pregunta de cómo las... Ajá. No, de la pregunta que era que ver cómo las familias ahora mismo en estos momentos difíciles que estamos pasando, cómo ellos están viviendo en sus hogares, la iglesia doméstica. La iglesia doméstica hay muchas luchas que la iglesia doméstica tiene que experimentar. Muchas de esas dificultades pueden causar malos entendidos dentro de la familia, y a veces tiene que ver mucho con la inmadurez emocional. A veces dentro de las familias, como es un sistema, pueden ser afectados a través de situaciones o malos entendidos. Tú me dijiste eso, me hablaste mal, me gritaste, o me dijiste una palabra que no me gustó. Sale dañado la persona dentro de la familia, y muchas veces puede ser traición, puede ser infidelidad, puede ser desafío, puede ser también una enfermedad mental, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, bipolar. Pueden ser muchas circunstancias que pueden afectar a la familia. Hoy en día también la familia está sintiendo el peso a través de la economía, que no está mejorando. La economía está pasando por algo muy difícil ahorita con la pérdida del trabajo. La persona no tiene un trabajo para poder proveer por su hogar, comida, techo, y también pagar los biles que necesita que pagar. Y entonces ahí es donde conocemos la iglesia sufriendo.
Ese es un modelo dentro de la iglesia. La iglesia tiene 5 modelos y uno de esos modelos es el sufrimiento. El sufrimiento no es en vano, el sufrimiento siempre tiene redención. Cuando una familia pasa por algo muy difícil, es una prueba, pero al mismo tiempo es para el bien de la familia, para poder superar, pero también desarrollar algo bueno que necesita la familia en ese momento y ser más fuerte para el siguiente etapa de la vida dentro de esa familia desarrollándose. Entonces, el sufrimiento no es en vano, es bueno, pero ahí es donde la familia tiene que aprender qué es la sabiduría practical. La sabiduría practical es el conocimiento que a veces muchos le faltan dentro de la familia, es distinguir entre el bien y el mal. Si uno sabe que uno va a dañar a una familia con un chisme, es un mal, ¿sí? Entonces el discernimiento, que es la prudencia, le ayuda a uno pensar y examinar, bueno, lo que voy a decir, ¿es bueno o es malo? ¿Va a perjudicar a esta persona? ¿Va a hacer a esta persona mejor? ¿O va a causar un daño muy grande que va a separar a la familia? Entonces ahí es donde viene la prudencia. O sea, dice uno, no voy a decir algo, me voy a refrenar de que yo diga esto. Entonces ahí es donde la persona va madurando y va creciendo en madurez. Y eso cuesta mucho dentro de la familia porque no es un libro que yo te diga, mira, aquí está, léelo y te va a ayudar a ser una mejor persona. Porque las circunstancias que puedan influir en el pensamiento de la persona y los sentimientos son muy diferentes. Entonces uno tiene que examinar lo que sucedió durante el día, al final del día, qué fue lo bueno que yo hice y qué fue lo malo que yo hice. Entonces ya cuando la persona tiene conciencia, ya va en el camino del desarrollo humano dentro de la familia. ¿Ya? Indira, ¿tú tienes alguna pregunta de las familias? No, No. no preguntas, sino ahora tiempo para compartir. Si, ¿Cómo están viviendo su fe en su iglesia doméstica durante este tiempo de pandemia? ¿Cómo está haciendo iglesia en sus casas? Si quieren compartir por 1 o 2 minutos, escriban en el chat. Yo quiero que yo les abra el micrófono para que compartan todos nosotros. Y tienes a Giovanni Alcala, parece ser que quiere decir algo. Buenas tardes. Yo quiero compartir que de vez en cuando me voy con los niños a comprar comida y llevársela a la gente a la gente que no tiene. Y ellos me preguntan que por qué hacemos eso y le digo que porque vamos a ayudar a la gente que no puede salir para que tengan que comer. Y ellos dicen que les gusta hacer eso porque le tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y aquí en la casa, siempre, cuando estamos todos juntos en familia, oramos, damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y también oramos por todo lo que está pasando en la hora de la comida y en la hora de ir a dormir, igual. Nos ponemos a orar con los niños. Pero lo que más les quiero enseñar es que sean agradecidos con lo que Dios nos da y darle a los demás lo que Él nos ha dado. Es lo que quiero compartir. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra familia que quiera compartir? ¿Qué es lo que están haciendo para ser iglesia para otros o en casa? O lo escriben en el chat o levantan la mano porque no los puedo ver a todos. Wow. Tengo luego a la familia Rico.
Dígame, señor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ay, gracias a Dios, porque pensé que no. Bueno, una de las cosas que estamos compartiendo en familia, eh, solamente les quiero leer un texto de la primera carta a los Corintios 13:13 que dice que ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es el amor. Entonces, hoy precisamente en el Evangelio que nos toca hoy en este segundo domingo de Pascua, me llamó tanto la atención cómo comienza. Dice, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, nosotros estamos aprendiendo a tener más conciencia y valorar más los días en familia. Una de las cosas que hicimos después de estar con el padre Jorge en lo que fue el trido pascual, el sábado en la noche en la vigilia pascual, después de ahí una vecina, que casi no nos hablamos con la vecina, decidimos hacer la vigilia con ella. Entonces le dijimos al padre, y véngase padre Jorge para que nos ayude. Dice, yo tengo sueño, hijo, y mañana tenemos otra misa. Entonces la hicimos, la convivencia más de nuestra fe, de nuestra conciencia, cómo en estos tiempos se nos despierta y vemos la oportunidad que teníamos de poder congregarnos en comunidad, que se nos fue. Pero ahora hemos tomado ese valor con mi esposa. Ella también quiere decir unas palabras. Ok. Y también mi María. hija Leslie. Vamos a complementarnos los tres. Leslie, ¿tú quieres decir? A ver, ven tú, María. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo pues en comunidad? Tienes Bueno. 30 segundos. Bueno, nosotros estamos viendo esta cuarentena como unión y como amor y nos hemos conocido más como hijos y papás, hijas y papás y hemos peleado menos. Bueno. Leslie. ¿Cómo hemos estado afrontando la cuarentena? ¿Cómo estamos viviendo nuestra iglesia doméstica? Ok, Sí, buenas tardes. buenas tardes. La forma en que hemos estado viviendo nuestra cuarentena o iglesia doméstica es que nos unimos con nuestros vecinos de un lado para tener una celebración pequeña de la vigilia pascual y leímos todas las lecturas de la vigilia y así hemos celebrado la misa juntos. Right? Sí, Muy bien, muchas gracias. Entonces, la familia Rico. ¿Y qué pasa con los Salinas? ¿Con quién? ¿Perdón? ¿Con Carmen Salinas? Ven, véngase. También quiero decir algo, sí. Ven, Carmencita. Vente por acá. Bueno, buenas Los tardes. tienen arrodillados a todos. Buenas tardes a todos por ahí. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, nosotros hacíamos en nuestra casa, pues, hoy estamos reunidos aquí con la familia Rico, pero en nuestra casa nosotros hacíamos el Vía Crucis en nuestra casa. Yo hice que mi hijo imprimiera las estaciones y las pegamos en todo alrededor de mi casa y pues las fuimos haciendo, ya que no podíamos ir a la iglesia, las hacíamos en la casa. Y vivimos la misa, pues buscamos la misa y nos sentamos en el comedor y ahí la vemos. Entonces, ¿otra familia compartir? Bueno, ha sido un tiempo muy duro
por el motivo que no podemos estar en comunidad, pero bueno, hemos estado en casa, compartiendo más como familia, también orando más. Pienso que ha sido un tiempo muy, muy necesario. En parte Dios creo que hace las cosas por algo, entonces porque el ritmo atareado de la vida anterior pues nos tenía separados y ahora estamos más unidos, nos conocemos más, como dijo la familia Rico, y eso es lo que está pasando en mi hogar también. Compartimos más, nos sentamos juntos, conversamos, vemos las misas juntos. Creo que Dios hace esto para acercarnos más entre familias y estar más unidos que antes. Ese es mi compartir. Ok. Ya estamos llegando casi al final. Algunas familias han puesto aquí. Familia Villalobos dicen que ellos rezan el rosario en familia. Una familia que no sé el nombre de un iPhone dice que ellos rezan juntos en familia, que antes y están agradecidos por estar juntos. Hay muchas familias que no lo están y muchas que han fallecido. Tengo otra familia que no sé el nombre porque está viendo iPhone. Dice que nuestra familia está muy bien, gracias a Dios. Nos hemos aferrado más en oración por nosotros y por todas las necesidades del mundo. Mi hijo me quedó la pasión, quedó muy impresionado por lo que Dios, nuestro Señor, dio y sufrió por nosotros. Solamente les quería decir que queremos oír todos sus testimonios y hay una oportunidad, si ustedes necesitamos que ustedes manden un video con tantas preguntas, cómo están viviendo su iglesia doméstica en estos tiempos, y lo van a mandar, déjame ver si puedo hacer esto, al video, a este email. Al email photography@popfb.org. Agarren, como ya les digo, en posición horizontal y manden el video con su familia, con todos los que puedan compartir. Ahí ese email lo vamos a poner para que todo el mundo también sus testimonios. Entonces es una forma para que todos puedan compartir su testimonio con los aquí de la iglesia. Lorena. Ok, gracias, Indira. Por si acaso no, porque Indira se estaba como que cortando, para estarles seguros de que entendieron lo que ella estaba diciendo, que estamos todos muy interesados y queremos recibir sus comentarios a cómo están ahora mismo ustedes viviendo su iglesia doméstica, que manden un video cortito a photography@popfb.org. Ella lo puso en la pantalla, que pueden hacer su video y mandarlo a ese website para que entonces lo reciban y lo puedan. Creo que lo que ellos van a hacer es coger todos los videos que reciban y los van a publicar para que todos los podamos ver. Así que, Padre Jorge, si nos hace el gran favor de terminar con una oración, y le agradecemos mucho de usted habernos acompañado esta noche y compartir de todos sus conocimientos, y los dejo con el Padre Jorge para que nos haga nuestra oración final. Muy bien, empezamos en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Te damos gracias por la vida y también por todas las bendiciones que hemos recibido en nuestra vida personal y también dentro de la familia. Te damos gracias, Señor, por la vocación, por el llamado que has hecho
a muchas parejas y también a muchos sacerdotes y diáconos y religiosos y religiosas. Te pedimos, Señor, que este momento que hemos pasado por causa del virus nos ayuda a tener más conciencia y valor sobre los sacramentos y sobre la fe, lo que tenemos en nuestra vida personal con la Eucaristía y también con el sacramento de reconciliación. Te pedimos, Señor, que sigas aumentando nuestra fe y sigas guiándonos a través de muchos momentos difíciles que se nos esperan. Danos la paciencia para poder aguantar todo lo que pueda venir. Y te bendecimos en tu santo nombre. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Padre Jorge, de nuevo por estar con nosotros, compartir estos ratitos que gracias a Dios podemos tener este tiempo virtual, aunque no podamos estar en nuestra parroquia. También le damos gracias a Indira por ayudarnos con toda la logística. Gracias, Leti, por mandar esas preguntas. Gracias a todas nuestras familias en nuestra parroquia de Príncipe de Paz. Recuerden que no están solos, que primero que nadie está Dios con ustedes. Tienen a sus familias y tienen a su familia de acá, de nuestra parroquia de Príncipe de Paz, que estamos todos orando por ustedes. Le pedimos igual que ustedes oren por nosotros, oremos por Padre Eric, por Padre Jorge y todos los diáconos que gracias ellos están pudiendo transmitir estos momentos de iglesia y también pues están ellos transmitiendo la misa. La próxima vez que nos vamos a juntar en esta manera virtual va a ser el domingo 17 de mayo. Los invitamos ya de antemano a que se unan a nosotros de nuevo y están programando a tener un juego divertido y van a ver preguntas y respuestas sobre todos los sacramentos que de todas las sesiones que hemos tenido este año, que han sido los sacramentos. Estos recursos, como hoy, esta sesión que tuvimos hoy, la van a poder también encontrar en el website de la iglesia y todas las otras sesiones que hemos tenido. Si quienes regresaron o no las han visto, pueden ir a la página web de la iglesia, de la parroquia, que las van a encontrar allí. Así que sigamos juntos trabajando para nuestra iglesia doméstica. Yo sé que a veces no es fácil. Como mamá y como padre de familia, yo les entiendo porque tengo 3 hijos y los míos son ya más grandecitos y hay que jalarlos un poquito a veces, pero hay que seguirle. Y hay algo muy interesante. Escuchamos hoy día la misa en inglés, la de Padre Eric, y se me hizo muy interesante hoy día que él mencionó al final de que ha recibido desafortunadamente algunos mensajes negativos de que hay personas que se sienten que la iglesia se sienten solos, que la iglesia no lo está apoyando porque no podemos ir a la iglesia a tener la misa o a comulgar. Y me gustó mucho como él dijo, no culpemos a la iglesia. Desafortunadamente es algo que estamos viviendo, esta pandémica. Tampoco ha sido algo que Dios ha querido que pase, pero hay que coger lo positivo. Vemos de que unirnos más unos a los otros en nuestro hogar, traer a nuestros hijos, como estaba diciendo el Padre Jorge, a que se acerquen más a Dios. Y de nuevo, no están solos porque Dios está con cada uno de nosotros. Acerquémonos mucho más todavía a Dios, a que nuestra fe crezca